Hola, ¿cómo están? Bueno, a continuación les voy a dar la explicación y orientaciones para realizar el tercer trabajo práctico que tenemos para hacer. El tema es ecuación de la recta. Es la continuidad de lo que venimos trabajando. Recuerden que habíamos iniciado con interpretación de gráficos, que hicimos un repaso de ese tema, luego introducimos al concepto y análisis de la función lineal y ahora vamos a ver la última parte de función lineal, que es la ecuación de la recta. Como habíamos visto en el trabajo anterior, la ecuación de la recta tiene esta forma: I igual a m de x más b, donde m corresponde a la pendiente, es decir, representa la inclinación de la recta, y b es la ordenada al origen, es decir, el punto donde mi recta corta al eje y. Para escribir la ecuación de la recta, conociendo la pendiente y un punto que pertenece a la misma, nos indica que se deben reemplazar los datos conocidos en la ecuación general de la recta para obtener la ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí, por ejemplo, en un ejercicio, en una actividad, me dice que la pendiente es 2 y pasa por el punto 1, 6. Es decir, me está dando datos de una recta cuya pendiente es 2 positivo y que esa recta pasa por el punto 1, 6. Recuerden que la primera coordenada pertenece a X y la segunda pertenece a Y. Entonces, a partir de este dato, me piden que yo averigüe cuál es la ecuación de esa recta que cumple con esas dos condiciones. Es decir, que tenga pendiente 2 y que pase por el punto 1, 6. Partimos de la fórmula general de la recta, I igual a m de x más b. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es ver qué datos tenemos. Acá nos dice y acá tenemos x. Recuerden que la coordenada de un punto, el primer dato corresponde a x y el segundo corresponde a y. Entonces, ese punto lo reemplazo en la fórmula. En lugar de x pongo el 1, que es la primera coordenada, y en lugar de y pongo el 6, que es la segunda coordenada del punto. En lugar de m, recuerden que m es la pendiente, ¿qué voy a poner? Lo que vale la pendiente, que en este caso me dice que vale 2. Y b me quedaría como incógnita. ¿Por qué me queda b como incógnita? Porque si yo recuerdo la ecuación general de la recta, la pendiente ya me la está dando para la fórmula. Me faltaría el valor de b, que es justamente lo que vamos a averiguar. Hacemos 2 por 1, 2, como está sumando pasa al otro lado restando, y 6 menos 2 nos termina dando que b es igual a 4. Entonces, si yo vuelvo a la fórmula general de la recta, m ya lo tengo porque me lo da como dato, que es la pendiente 2, y b acabo de calcular que vale 4. Entonces, con esos dos datos reconstruyo la fórmula. Mi pendiente vale 2 y mi ordenada al origen 4. Y así me queda la fórmula. Cuando me pide la ecuación de la recta siempre tiene que ser igual a algo. Igual en este caso que tenemos pendiente y ordenada al origen. Puede ser que en una ecuación la ordenada al origen valga 0 y no esté presente en la ecuación. ¿Sí? Seguramente habrá algún ejercicio de ese tipo. Bueno, a continuación nos da otro modelo de problema. Nos dice, para escribir la ecuación de la recta conociendo dos puntos que pertenecen a la misma, hay que encontrar el valor de la pendiente y la ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Yo les digo, bueno chicos, armen o díganme cuál es la ecuación de la recta, cuál sería la ecuación de la recta cuyos dos puntos que esa recta atraviesa son 1, 1, uno para x, uno para y, y otro punto es 5 menos 3. O sea, yo marco esos dos puntos en los ejes cartesianos y esos dos puntos sé que pertenecen a la recta. Pero ¿qué me piden acá? Que averigüe cuál es la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. La información que me da ahora no es la pendiente y un punto como fue en el ejercicio anterior que les expliqué, sino que ahora me da la información de dos puntos. ¿Qué me estaría faltando? La pendiente.
¿sí? No sé qué inclinación tiene esa recta. Entonces, la ecuación de la pendiente, siempre que les pidan calcular la pendiente, es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De dónde saco estos datos? De los dos puntos que me dieron. Mi primer punto que tengo, que es 1, 1, considero que la primera coordenada es x1 y la segunda coordenada es y1. Como ya los clasifiqué como x1 e y1, ahora el segundo punto va a ser el 5 es x2 y el menos 3, no nos olvidemos del signo, es y2. Entonces voy a mi fórmula y reemplazo porque yo necesito saber cuál es la pendiente. En lugar de I2, ¿quién era? El menos 3. Reemplazo por menos 3. En lugar de I1 es el 1, pero es negativo porque la fórmula me trae un negativo que lo tengo que trasladar tal como está. X2 sería 1, disculpen, X2 sería 5, porque es la primer coordenada del segundo punto, menos, pongo el menos, lo que vale x1, ahí sí, es este 1, ¿sí? Hago la cuenta, menos 3 menos 1 me da menos 4 y 5 menos 1 me da 4. Menos 4 que me dio en el numerador y 4 que me dio de abajo, positivo, divido menos 4 dividido 4 y me da menos 1. Es decir, que ahora conozco la pendiente de esa ecuación que yo tengo que armar, que es menos 1. Vuelvo a la ecuación general de la recta y en lugar de m pongo menos 1, porque yo ya la averigüé, la pendiente sé que vale menos 1. ¿Qué me faltaría averiguar? El b, que es la ordenada al origen. Entonces, elijo cualquiera de los dos puntos y en lugar de x voy a poner lo que vale. En este caso, acá la teoría eligió el segundo punto. X vale 5 e y vale menos 3. Entonces, en lugar de y puse menos 3. 5 menos 3. Hago las cuentas. Menos 1 por 5 me da menos 5. Pasa al otro lado sumando como más 5. Más 5 menos 3 me da 2. Es decir, mi b vale 2. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la ecuación general de la recta, yo necesitaba saber cuánto vale x, m, que es la pendiente, que ya sabemos que vale menos 1, y b, ahora averiguamos que vale 2. Con esa información, armo la ecuación. Me va a quedar igual a menos x. Acá ponen menos x porque por convención matemática, si yo no quiero, no pongo el 1. Porque recuerden que la pendiente nos dio menos 1. Entonces solamente el libro acá utilizó el menos. Menos x, porque no pusieron el 1, porque por convención matemática se sabe que ahí va un 1, más la ordenada al origen, que es 2. Y ahí se nos formó la ecuación de nuestra recta que estábamos buscando. La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es y igual menos x más 2. Bueno, continuamos. Entonces, haciendo un repasito, ¿qué aprendimos hoy con la teoría o repasamos o reveemos? Es que si la información que nos dan es el dato de la pendiente más un punto, lo resuelvo como el primer ejercicio que vimos. Y si la información son 2 puntos, lo resolvemos como lo vimos en la segunda actividad. Bueno, luego viene un test de comprensión, que eso se los dejo a ustedes. Por ejemplo, dice la recta y igual 3x menos 2 pasa por el punto menos 4 menos 14. Bueno, eso se lo dejo para que lo piensen. Lo pueden hacer analíticamente o simplemente graficar la recta y ver si pasa por esos puntos, ¿sí? No, más sencillo sería la forma analítica. Luego dice los puntos, bueno, les da 3 puntos, pertenecen a la misma recta. ¿Se puede determinar la ecuación de la recta si se sabe que tiene pendiente 2 y pasa por el origen de coordenadas?
el origen de coordenadas es siempre el punto 0, 0. Es decir, es donde se intersecan, se cortan los dos ejes. Bueno, acá no tengo ningún ejemplo de recta graficada, pero el punto donde se cortan los dos ejes se denomina origen de coordenadas. Y por último, ¿qué datos se necesitan para determinar la ecuación de la recta? Bueno, con lo que vimos de la teoría lo pueden responder. A continuación, iniciamos con las actividades. El primer punto dicen escriban la fórmula de cada función teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada. Acá a partir de un gráfico ustedes tienen que deducir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. A modo de ejemplo, si la ecuación general de la recta es y igual a mx más b, necesitamos saber, como dijimos siempre para obtener la ecuación de la recta, cuánto vale la pendiente, ¿sí? Y cuánto vale la ordenada al origen. Si recordamos el concepto de pendiente, ¿sí? Nos podemos parar en cualquier punto de la recta. Yo generalmente recomiendo que se paren en el punto de la ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? La ordenada al origen es el punto donde mi recta atraviesa el eje Y. En este caso es menos 1. Menos 1 ya tenemos el dato de B, que sería la ordenada al origen. Y ahora nos falta la pendiente. ¿Cómo hago yo para llegar de este punto a este punto? Me lo da la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me desplazo una unidad hacia la derecha y 3 unidades, 1, 2, 3 hacia arriba, estoy obteniendo la inclinación de la recta, es decir, la pendiente, ¿sí? Por cada unidad que yo me desplazo hacia la derecha, recorro 3 unidades hacia arriba y voy a tener la pendiente. La pendiente siempre es lo que me muevo sobre el eje, lo que me muevo sobre el eje X y lo que me muevo sobre el eje Y para llegar de un punto a otro. Es decir, la inclinación, eso me da la inclinación de la recta. La fórmula es Y sobre X. De Y, ¿cuánto me moví? 3 unidades. Y de X, 1. ¿Sí? Entonces, la pendiente sería 3 sobre 1, sería la pendiente. Entonces, la fórmula me quedaría Y igual a 3x menos 1. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa, chicos, me van consultando. Luego, el punto que sigue, dicen escriban la ecuación de la recta a partir de los siguientes datos. Esto es bastante sencillo porque les dan la pendiente y la ordenada. Simplemente tienen que armar la ecuación general de la recta. Luego piden el próximo punto, escriban la ecuación de la recta teniendo en cuenta los datos. Luego represéntenla en un sistema de ejes cartesianos. Bueno, acá tenemos recta R que pasa por el punto menos 1, 5, la pendiente es 3, siempre les da un punto, la pendiente, un punto, la pendiente. Para esa situación explicamos al inicio de la clase cómo obtener la ecuación de la recta y cómo graficarla lo pueden hacer a partir de una tabla de valores como lo vimos en la clase anterior. A continuación, el próximo punto de las actividades es los puntos 1, 3, menos 1, menos 1, 4, menos 2 forman un triángulo. Entonces tienen que representarlos en los ejes cartesianos, ¿sí? Ubico los puntos. Recuerden siempre que la primera coordenada corresponde a la información de X y la segunda Y. ¿Qué me dice acá? Que me ubiquen 1 de X, acá recuerden el eje horizontal X, me ubico 1 de X y 3 de Y. Subo hasta 3, y acá tenemos el punto, sería ahí el punto, ¿sí? Lo marco con un color, con lápiz, con lapicera, lo que sea, pero que sea visible. Luego voy al otro, menos 1, menos 1, menos 1 para X, menos 1 para Y, sería ahí. No sé si pueden apreciar ahí el cursor, chicos, sería ahí. Y finalmente 4 menos 2, 4 para X, recuerden que el primer valor es siempre X,
y menos 2. En lugar de irme para arriba, me voy para abajo porque es negativo al menos 2. Y ahí sería el otro punto. Uno de esos puntos y me va a dar un triángulo. ¿Qué me pide hacer con ese triángulo? A ver cuál es la consigna que sigue. Dice, escriban las ecuaciones de las rectas que incluyen a los lados del triángulo. Entonces, cuando yo una el triángulo, cada recta va a tener, yo voy a poder observar 2 puntos. A partir de esos 2 puntos, ustedes tienen que deducir la ecuación de la recta, que es lo que vimos el segundo caso de la explicación de lo teórico. ¿Sí? Cómo hallar la ecuación de la recta a partir de 2 puntos. Bueno. La próxima actividad dice, unan cada ecuación con los puntos que la determinan. ¿Sí? Me dan acá las ecuaciones y en la otra columna 2 puntos. ¿Qué pueden hacer a partir de estos 2 puntos? Pueden hallar la ecuación de la recta y ver a cuál pertenece. ¿Sí? Eso sería lo más sencillo. Otra posibilidad es graficarlo, pero bueno, les va a llevar más tiempo. Yo les recomendaría que lo hagan analíticamente, que a partir de 2 puntos hallen la ecuación de la recta y vean cuál de estas rectas les corresponde. ¿Sí? Bueno. Y por último, dice, indiquen si los puntos indicados pertenecen a una misma recta. Escriban la ecuación de la recta. ¿Sí? Les dan 3 puntos y ustedes tienen que hallar la ecuación de la recta y deducir si estos 3 puntos pertenecen a la misma recta o no. ¿Sí? Bueno, ese sería, chicos y chicas, el trabajo para el día de hoy. Cualquier consulta, saben que me pueden preguntar en el horario de 6 a 9 en el día de hoy. Y si no, de lo contrario, pueden igual consultarme durante la semana y en algún momento donde yo pueda responderles, así lo haré. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana. Les mando saludos.